Hoy vamos a hablar de continuidad. Continuidad para funciones en una variable versus continuidad para funciones en dos variables. Quiero que veamos la gran diferencia que hay en cuanto a la complejidad del análisis que tenemos que hacer cuando estamos trabajando en dos variables respecto de cuando trabajamos en una variable. No voy a tomar casos extremadamente difíciles, quiero tomar casos ilustrativos simplemente para que se vean cuáles son las principales diferencias. Vamos a comenzar con el caso de continuidad para funciones en una variable. Tenemos aquí la función f de x que está definida como una función a trozos. Si x es mayor que 0, está definida como x por el logaritmo de x. Y si x es menor o igual a 0, está definida simplemente como 0. Cuando x es mayor que 0, nos encontramos con este producto de funciones. X es una función continua, el logaritmo de x también es continua, el producto será continuo. O sea que el único punto conflictivo, el único punto donde posiblemente esta función presente una discontinuidad, es en el punto donde cambia la definición, es decir, donde pasamos de un trozo al otro, es decir, en x igual a 0. Por tanto, vamos a cuestionarnos si la función f de x es continua o no en x igual a 0. ¿Qué se tiene que cumplir para que la función sea continua en este punto? Pues se tiene que cumplir que f de 0 sea lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la función. F de 0 sabemos que es 0, así que tenemos que calcular este límite y ver si obtenemos o no como resultado el 0. Si lo obtenemos, la función será continua, si no, presentará una discontinuidad en x igual a 0. Vamos a estudiar este límite, es decir, el límite cuando x tiende a 0. Para eso tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y cuando tiende a 0 por la izquierda. Por la izquierda tenemos que utilizar esta expresión, es decir, cuando x es menor que 0, lo cual es trivial. Nos da 0. Pero el caso que va a llevar un poquito más de trabajo es este límite de aquí, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Pues por la derecha tenemos que utilizar esta expresión. Si se fijan, cuando queremos evaluar esto de forma directa, obtenemos 0 por el logaritmo de 0, que es infinito, es decir, obtenemos una indeterminación. Por lo tanto, tenemos que intentar trabajar para evitar esta indeterminación. Lo que vamos a hacer para evitar esto es convertir este producto en una división, para pasar de una indeterminación de 0 por infinito a una indeterminación de 0 entre 0 o infinito entre infinito, porque en esos casos podríamos utilizar la regla del L'Hopital. Así que fíjense, yo voy a escribir límite cuando x tiende a 0 por la derecha de logaritmo de x, y en vez de esta división que estamos viendo ahí, voy a poner una división. Es decir, en vez de multiplicar por x, voy a dividir por su inverso multiplicativo, es decir, por 1 entre x. Fíjense que si yo ahora evaluara el límite, aquí me quedaría logaritmo de 0, que es infinito, aquí 1 entre 0, que es infinito, por tanto me queda infinito entre infinito. Puedo aplicar la regla del L'Hopital. L'Hopital me dice que haga exactamente el mismo límite, pero derivando arriba y derivando abajo. La derivada del numerador es 1 entre x, mientras que la derivada del denominador es menos 1 dividido x cuadrado. Nuevamente, para que se evidencie cómo puedo simplificar esto, voy a convertir esta división en un producto. Es decir, en vez de dividir por esto, por menos 1 entre x cuadrado, voy a multiplicar por su inverso multiplicativo, es decir, x cuadrado partido entre menos 1. Es decir, estoy dando vuelta a la expresión. Fíjense entonces como aquí puedo simplificar esta x con esta x, así que cuando x tiende a 0, me queda 0 entre menos 1, lo cual simplemente me da 0. Fíjense entonces que tanto el límite cuando x tiende a 0 por derecha como por izquierda me dio 0. En definitiva, el límite existe y vale 0. Por lo tanto, tenemos que el límite vale 0 y la función en 0 vale 0. Como el límite y la función toman el mismo valor, estamos en condiciones de asegurar que esta función es continua en x igual a 0. Particularmente hablando, es continua en los reales. Así que decimos simplemente f de x es continua. Fíjense entonces que en este caso estudiar la continuidad no ha sido muy complicado. El análisis se hace más complejo cuando nos encontramos con una función en dos variables. Así que vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos nuevamente una función definida a trozos, pero esta vez una función en dos variables. Tiene un poquito más de complejidad, así que vamos a ver paso a paso cómo estudiar la continuidad de esta función. Primero, observemos lo siguiente. Tenemos aquí dos trozos que son muy similares, salvo un pequeño signo, aquí menos en vez de más. Y luego tenemos un trozo final que es 0 cuando x cuadrado es igual a y cuadrado. Fíjense que tanto aquí como aquí estamos excluyendo x cuadrado de igual a y cuadrado, porque en esos casos se anularía el denominador. Sin embargo, tenemos, en ambos casos, una restricción adicional en el dominio. Fíjense que tenemos raíz cuadrada y raíz cuadrada. Lo de dentro de una raíz cuadrada, a la hora de buscar el dominio, tiene que ser positivo. Cuando digo positivo, recuerden que me refiero mayor o igual que 0. Sin embargo, fíjense, para que esto sea igual a 0, la única forma es que se anule el numerador. El numerador es x cuadrado más y cuadrado. Para que esto sea 0, lo que tiene que pasar es que tanto x como y sean 0, ¿cierto? Pero x e y no pueden ser 0 de forma simultánea, porque si no estaríamos incumpliendo, digamos, esta condición, que x cuadrado no sea igual a y cuadrado. Por tanto, este numerador nunca se va a anular. Entonces lo que yo puedo hacer es quitar ese igual y poner simplemente mayor que 0. Bien, ahora,
Para que un cociente sea positivo, lo que tiene que pasar es que tanto numerador como denominador tengan el mismo signo. Es decir, o ambos positivos o ambos negativos. Ahora fíjense que x cuadrado más y cuadrado va a ser siempre positivo. Bueno, o a menos 0, pero dijimos que x e y no pueden ser 0. Por lo tanto, la única alternativa para que esto sea positivo es que sean ambos positivos, porque sabemos que ambos negativos es imposible. Entonces voy a pedir que este denominador sea positivo. Por lo tanto, me queda que y cuadrado tiene que ser mayor que x cuadrado. Y si efectúo raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, esto equivale a decir que el valor absoluto de y sea mayor que el valor absoluto de x. Y si yo abro el módulo, esto me va a quedar que y sea mayor a valor absoluto de x, o bien que y sea menor a menos valor absoluto de x. Vamos a graficar el dominio. Y igual valor absoluto de x sería esta función de aquí, ¿bien? Y igual valor absoluto de x. E igual menos valor absoluto de x, pues sería algo así. Y igual menos valor absoluto de x. Fíjense que, más allá de que aquí decimos que x cuadrado no sea y cuadrado, aquí sí que lo tenemos. Lo cual equivale claramente a decir valor absoluto de x igual valor absoluto de y. Sí que es parte del dominio, ¿bien? Esto es parte del dominio porque lo tenemos definido aquí. No está aquí y no está aquí, pero está aquí, ¿vale? O sea que esto no lo voy a hacer con líneas discontinuas, porque es parte del dominio. Si yo estoy parado en cualquiera de estas dos funciones, la función vale 0. Ahora bien, según las restricciones que encontramos anteriormente para el dominio, y tiene que ser mayor que el valor absoluto de x. O sea que yo tendré que sombrear de aquí para arriba. Ahora bien, yo voy a usar dos colores. El rojo para esta parte de aquí y el celeste para esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque esto me dice que es para x mayor que 0. Entonces, para x mayor que 0 voy a marcar esta región de aquí. Y para x menor que 0 voy a marcar esta región de aquí. O sea, ambas pertenecen al dominio, bien, todo esto parte del dominio, pero en cada sector utilizo un trozo diferente. Y aquí abajo usé algo similar, bien, fíjense, me pide que y sea menor que menos valor absoluto de x, pero este trozo se va a corresponder con el primero, con el que estoy marcando en rojo, porque x es mayor o igual a 0, y este trozo de aquí se corresponde con x menor que 0. Entonces fíjense que tengo varios saltos entre trozos, bien. Aquí, tanto en verde como en dorado, tengo que utilizar el último trozo de aquí, en tanto este como este. Luego, el rojo, fíjense que está para x mayor o igual que 0, así que voy a dejar muy claro que el eje y también le corresponde a él, ¿sí? Para x menor que 0 tenemos esta parte de aquí, que es para el segundo trozo. Y fíjense que el origen le corresponde a estos dos de acá. Así que puedo usar el verde o el dorado de forma indiferente. Voy a usar el dorado marcándolo con un punto bien grande para que se note. Entonces fíjense la complejidad de este ejercicio. ¿Dónde tengo puntos conflictivos? No es en un solo punto como antes. Tengo como punto conflictivo el origen. Tengo como puntos conflictivos aquellos puntos que pertenecen tanto a y igual valor absoluto de x como y igual menos valor absoluto de x. Y tengo como puntos conflictivos también todos los puntos del eje y. ¿Por qué? Fíjense, en el eje y estoy pasando de un trozo al otro. Del trozo rojo al trozo azul. En este pedazo de aquí estoy pasando del rojo al dorado. Y aquí estoy pasando también del azul al dorado. Y lo mismo abajo. Entonces siempre que tenga un cambio de trozo es donde puedo encontrarme conflictos. Y por tanto tengo que estudiar bastantes límites. Como les decía, el análisis respecto de continuidad en una variable es más complejo. Comencemos por calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0, es decir, por ver qué pasa aquí en el origen. Para eso, en vez de trabajar con la función definida de trozos de esta forma, voy a trabajar con la función definida de trozos de esta forma. Fíjense que en vez de tener x cuando x es positivo o menos x cuando x es negativo, lo puedo simplificar diciendo que simplemente tengo el valor absoluto de x, pues es equivalente. Entonces aquí se me va a hacer mucho más fácil trabajar. Directamente puedo trabajar sobre esta parte con límites trabajando en coordenadas polares. Es decir, yo quiero calcular este límite de aquí, el límite cuando x tiende a 0, 0. A ver si el resultado me da igual que la función en ese punto o no. Si me da igual, pues entonces esta función en dos variables va a ser continua en el origen. Si me da diferente, pues no va a ser continua en el origen. Fíjense que entonces, para evaluar este límite con coordenadas polares, yo voy a sustituir a x por r coseno de alfa y a y por r seno de alfa. Y el límite me va a quedar de esta forma. Aquí, al sustituir a x por r coseno de alfa, pues me queda r coseno de alfa. Luego aquí, x cuadrado más y cuadrado sería simplemente r cuadrado. Aquí lo que estoy aplicando es que saco factor común r cuadrado y luego seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Viene una identidad trigonométrica. Háganlo ustedes paso a paso. Aquí en el denominador también me estoy salteando unos pasos. Sustituyo y luego saco factor común r cuadrado y me queda de esta forma. Fíjense entonces que aquí r cuadrado se cancela con r cuadrado y aquí lo que puedo hacer es distribuir el valor absoluto respecto de los factores de ese producto. Y me queda de esta forma. Ahora bien, fíjense que aquí tengo coseno de alfa, seno de alfa, coseno de alfa. Entonces podría decir que todo esto de aquí está acotado, que esto tiende a 0. O sea, tengo infinitésimo por acotado igual a 0.
Es decir, el límite coincide con el valor de la función y podría decir entonces que es continua en el origen. Sí, podría decir que esto está acotado, pero eso estaría mal. Mucho cuidado con sentirse tentados a que cuando vemos cosenos y senos, eso está acotado y ya está. No, hay que analizarlo con cuidado. Si tenemos dos funciones acotadas, sabemos que su suma es acotada y que su producto es acotado. Entonces aquí tenemos un coseno que es acotado. Bien, multiplicando a esto, pero esto de aquí, esta raíz, ¿es acotada? Bueno, seno cuadrado menos coseno cuadrado es acotado. Pero 1 dividido eso no necesariamente es acotado, y de hecho no lo es. Si lo analizamos, no es acotado. Por tanto, mucho cuidado con asumirlo. Esto acá es incorrecto. Tengo que intentar demostrar este límite mediante otra herramienta. Por coordenadas polares no está funcionando. Así que, como no está funcionando por coordenadas polares, vamos a intentar hacerlo de otra forma. Lo voy a hacer mediante un cambio de variable que creo que va a solucionar el problema del denominador. El problema que tengo es que en este denominador, cuando me acerco al origen, este denominador se acerca a 0 y por tanto esto tiende a infinito y me genera problemas, ¿bien? Entonces tengo que intentar deshacerme de esta diferencia que tengo en el denominador y acercarme al origen a partir de esta curva. Creo que va a solucionarlo, vamos a verlo. En principio, fíjense que esta curva que estoy utilizando la estoy definiendo como y cuadrado igual x cuadrado más m por x a la k. El hecho de poner una k aquí significa que no sé bien qué orden me va a ser útil para tal fin. Y el hecho de poner una m aquí es porque al utilizar este método, lo que yo quiero tratar que pase es que el resultado del límite dependa de m. Por tanto, si depende de m, el límite no existirá. Es decir, estoy asumiendo que el límite no existe y por eso estoy utilizando este método. Si yo creyera que el límite exista, utilizaría, por ejemplo, el método por mayorante. No voy a tomar casos extremadamente difíciles. Bueno, sí, ya sé que les dije eso, lo siento, pero les aseguro que es un ejercicio muy interesante, así que sigamos por este camino. Antes de evaluar el límite, quiero asegurarme de que este cambio de variable que estoy proponiendo efectivamente es correcto. Recuerden que yo quiero acercarme al 0, 0. Esta curva cumple con que cuando x tiende a 0, pues y también tiende a 0. O sea que, en definitiva, me estoy acercando bien a este punto, al origen, a través de esta curva que, sí, lo admito, es bastante rebuscada. Fíjense entonces que a y cuadrado lo he sustituido tanto aquí como aquí. Y x, por supuesto, tiende a 0. Vamos a comenzar a simplificar un poco las cosas. Aquí x cuadrado con x cuadrado se cancela. Y aquí, pues, los puedo sumar, sería 2x cuadrado. A continuación, en el numerador voy a extraer el factor común x cuadrado. A partir de acá, lo que voy a hacer es distribuir esta raíz cuadrada respecto de varios factores que tengo dentro. De la siguiente forma. ¿Cómo vemos acá? Fíjense lo que hice. Por un lado, la raíz se lo dejé a todo esto partido entre m, como vemos aquí. Luego la raíz de x cuadrado, como vemos aquí, y la raíz de x a la k que tengo en el denominador. Acá tengo que tener una precaución. Dependiendo del índice que tenga acá, par o impar, si fuese impar y x se acerca a 0 por izquierda, es decir, puede tener un signo negativo, yo tendría problemas acá porque no podría calcular la raíz cuadrada. Entonces no puedo ligeramente hacer esto a la raíz cuadrada. Es decir, no puedo distribuirlo sin considerar esto. Entonces, para cubrirme frente a esto, lo que yo puedo pensar es que en caso de que eso sea negativo, el signo simplemente lo dejaría acá adentro. Es decir, pondría acá simplemente por el signo de x. En caso de que sea negativo, pues acá habría un menos. Y en caso de que sea positivo, pues quedaría tal cual. Esto ya es hilar muy fino, pero no está de más. Ahora bien, fíjense que aquí tengo raíz de x al cuadrado. Si yo cancelo raíz con exponente, esto me va a quedar el valor absoluto de x. Pero valor absoluto de x por valor absoluto de x es simplemente valor absoluto de x al cuadrado. Así que quito 1 y me queda de esta forma. Y si lo escribo así, fíjense que no necesito el valor absoluto, pues está al cuadrado. Por tanto, ya quedaría positivo, así que quito el valor absoluto. Y ahora vamos a seguir simplificando. Esta raíz la voy a escribir como un exponente fraccionario. Por tanto, quedaría x a la k elevado a la 1 medio. Y k por 1 medio es k entre 2. Así que simplemente me quedaría x a la k entre 2. A mí me gustaría que esto se cancele, porque si se cancela, fíjense que ya tengo resuelto el ejercicio. Al tender x a 0, todo esto desaparecería y no me quedaría ningún problema dentro de la raíz. Entonces, para que esto se cancele, yo necesito que los exponentes sean los mismos. O sea, necesito que k partido entre 2 sea igual a 2, o sea, k igual a 4. Acá tengo el valor de k de la curva que yo no conocía. O sea, la curva que yo utilicé, en definitiva, es x cuadrado más m por x a la cuarta. Con esta curva estoy logrando que justamente esto se cancele. Entonces, si se cancela, pues lo voy a borrar. Adiós, muchas gracias por todo. Y ahora sí puedo hacer que x tienda a 0 en esta expresión. Y me va a quedar de la siguiente forma. Como vemos aquí,
Ahora recuerden, como k es igual a 4, este signo que yo agregué aquí efectivamente no era necesario, porque al elevarlo a la cuarta, si tendía 0 por izquierda o por derecha, pues simplemente desaparecía y ya está, y podía hacer lo que hice de la raíz. Así que también lo voy a quitar de aquí. En el numerador me está quedando 2 más 0, lo cual en definitiva es 2, o sea que fíjense que me está quedando que el resultado de este límite es la raíz cuadrada de 2 entre m. Esto me está diciendo que el límite depende del valor de m que yo escoja. Por tanto, como depende del camino a elegir, el límite no existe. Como no existe, no va a coincidir claramente con el valor de la función en este punto, y nuestra función en dos variables no es continua en el origen. Nos queda analizar qué pasa cuando pasamos de este trozo hacia la función igual valor absoluto de x, y lo mismo aquí, cuando paso para aquí abajo, y también como dijimos con el eje y. Así que vamos a eso. Comencemos por ver qué pasa cuando me acerco a igual valor absoluto de x e igual valor absoluto de x, pero cambiado de signo, es decir, con un menos adelante. Para eso tengo que buscar un punto genérico que esté sobre estas funciones. Por ejemplo, para esta primera función, tengo que un punto genérico será un punto donde la x vale a, y la y vale simplemente su valor absoluto. Mientras que para este trozo tengo que una x vale a y la y vale pues menos su valor absoluto. Bien, fíjense que acá si a fuese negativo pues estaría sobre este lado, da igual. Y aquí lo mismo, si a fuese negativo tendría un punto genérico sobre el otro lado, da igual. Es un punto genérico sobre esa curva. Entonces voy a hacer el límite cuando x se acerca a estos puntos genéricos. Fíjense que ambas x valen a, y aquí pongo más o menos valor absoluto de a para hacer las dos cosas de forma simultánea, para no tener que hacer por un lado esta y después por otro lado la otra. Lo hago todo de una. ¿Por qué lo puedo hacer de una? Porque justamente para no complicarme haciéndolo una a la vez, puedo poner simplemente acá, como hicimos antes, valor absoluto de x y aquí toda esta raíz. Y puedo poner más menos valor absoluto de a porque la y está al cuadrado. Entonces si pongo más o pongo menos me da igual. Va a terminar quedando positivo. Así que vamos a evaluar el límite. Fíjense que al evaluar el límite, aquí me queda 2 a cuadrado y abajo me queda 0. Por tanto, sin importar el valor de a, esto me va a dar infinito. Recordemos que a no puede ser 0, porque si a fuese 0, este punto genérico estaría en el origen. Y ese es un caso que ya analizamos, así que a no vale 0. Lo voy a añadir acá, lo voy a aclarar. Así que como les dije, para cualquier valor de a distinto de 0, esto me acabaría dando infinito. No coincide con el valor de la función cuando x cuadrado es igual a y cuadrado. Por tanto, tanto en igual valor absoluto de x como igual menos valor absoluto de x, esta función en dos variables no es continua. Así que hasta acá tenemos que presenta una discontinuidad tanto en igual valor absoluto de x como en igual menos valor absoluto de x, mientras que en el origen sí que es continua. Vamos a analizar lo último que nos falta, que es ver qué pasa en el eje y. En el eje y tengo que proceder de forma análoga. Necesito tomar un punto genérico. Un punto genérico sobre el eje y va a ser un punto con x igual a 0 y con ordenada a, siempre y cuando a no sea 0, porque si a fuese 0 estaríamos en el origen, lo cual es un caso que ya analizamos. Ahora bien, a este punto genérico me voy a acercar de esta forma. Límite cuando x y tiende a este punto genérico. Pero fíjense, tengo que hacer 0 por derecha y 0 por izquierda, porque yo al eje y me puedo acercar tanto por un lado como por el otro. Si me acerco por valores mayores que 0, tengo que coger este trozo que tengo aquí. Y si me acerco por x menor que 0, es decir, por la izquierda, tengo que coger este trozo. Ahora, en ambos casos es muy fácil ver que si y tiende a y x tiende a 0, aquí dentro me va a quedar simplemente a cuadrado entre a cuadrado, que es igual a 1. Como x vale 0, pues esto me va a dar simplemente 0. Y aquí pues me va a dar exactamente lo mismo. El hecho de que haya un menos acá adelante no cambia nada. Así que también me va a dar 0. Vemos que, sin importar si me acerco por la derecha o por la izquierda del eje y, me da exactamente lo mismo. O sea que sobre el eje y no tengo ningún problema. Mi función es continua. Por tanto, vemos que esta función en dos variables presenta discontinuidades sobre toda la recta y igual a x y toda la recta y igual a menos x, tal y como habíamos analizado. Fíjense que estas rectas incluyen al origen, que es donde también vimos que nuestra función era discontinua. Espero que les haya gustado este video donde hemos visto la gran diferencia entre lo que es continuidad para una función en una variable y dos variables. Seguiré subiendo videos de cálculo 2 a una lista de reproducción específica para tal fin. Les dejo el enlace a esa lista de reproducción en la descripción del video, o bien pueden hacer clic acá y van directamente a esa lista. Nos vemos en el próximo video.